empecé desde muy chico, tenía 15 años, 16, y iba a clubs a ver por ahí a artistas como a Firter, a Jonás, que eran los que en el momento empezaban a tener un poco más de revuelo en las pistas. Y en vez de quedarme bailando, quizás me pasaba horas mirando a los DJs, cómo pinchaban, mirando la técnica, mirando qué tema ponían, y la verdad que era como apasionante estar ahí en ese momento viendo qué generan, ¿no?, en la gente y diciendo, bueno, está buenísimo, esto es lo que realmente me gustaría en un futuro. Creo que muchos chicos empiezan así, empiezan por ir a un club y luego empiezan a investigar, empiezan a meterse cada vez más hasta que, bueno, llegan a ponerse enfrente de unas compacteras, unas bandejas, o ya sea en la producción, adelante de una computadora. Al principio creo que era música más progressive, que fueron pasando mis primos, como Nick Warren, cosas así. Fui experimentando, ¿no? Tratando de guiarme con un poco de lo que era un sonido más techno, que fue lo que más me llamó cuando hice el cambio de así un género que noté más atractivo, y me influencié con cosas más de Detroit, de Plastic Man, sonidos como, no sé, de Jeff Mills, Robert Hood, quizás en lo más minimalista, y algunas cosas de Berlín, pero por lo general creo que lo que más me influencia es Detroit y una parte de Birmingham. Por autodidacta empecé a trabajar con FL y quizás a investigar un poco, a jugar con eso, experimentar. Luego, nada, con mi amigo en la actualidad, el cual conocen muchos como Alderan, fuimos a estudiar juntos con él, con Jonas Kopp, que nos dio unas clases y nos metió dentro de lo que es el mundo de la producción, pero en lo que es Ableton. Y luego, bueno, fuimos investigando, fuimos aprendiendo a manejar cosas, VSTs, plugins y un montón de herramientas nuevas. Y nada, creo que hasta el día de hoy sigo experimentando y tratando de innovar y crear cosas nuevas, o poder cada vez tener una paleta más amplia de herramientas para poder producir. Creo que para definir un sonido todavía falta. Estoy en una etapa de experimentación, ¿no?, en la que creo que nunca se acaba. Siempre uno sigue investigando, sigue aprendiendo. También va siguiendo olas, el techno va cambiando, hay modas, hay estilos, y uno se va adaptando, pero tiene su filosofía o sus parámetros en los que se maneja para hacer música. Entonces, creo que a mí siempre me influenció mucho lo que es la música de Detroit, de Birmingham, a un BPM mucho más alto, y quizás que donde encuentro un poco más de espíritu, de alma, ¿no?, porque es música para baile. Entonces, creo que a la hora de hacer música, si bien tengo una parte mucho más mental en la música, lo que más me interesa también es no perder la parte percusiva, y creo que las influencias las veo en todos esos lados que te digo, Birmingham, Detroit y todo lo que es la vieja escuela. Lo que es el concepto y la estética, ¿no?, de la música, yo creo que tiene que ver también un poco, se ve reflejado a la hora que hago un DJ set. Por ejemplo, me gusta que la gente esté un momento pensando con la música, ¿no?, que cree algo, que cree un viaje, que cree una sensación, más allá de lo que es el movimiento de sí, de lo que te va a hacer bailar la música. Yo creo que lo bueno es también generar emociones, poder generar momentos en los que decís, bueno, qué loco esto, que es un sonido mucho más profundo, o que la gente puede interpretar, ¿no?, cosas mucho más conceptuales del artista y no solo las clásicas baterías o los clásicos ritmos que encontramos frecuentemente en el techno, sino darle un poco más, ¿no?, de un giro a la historia. Siempre es como muy influenciable en mí todo lo que es la ciencia ficción o las películas que tenían que ver con esto de que era, no sé, viajes al espacio, ¿no?, que también es algo que se ve mucho en artistas como Mills, como Stanislav Tolkachev, ¿no?, que tienen su faceta muy así de ciencia ficción. Y creo que lo adapté porque me gusta el concepto y me influencia también. Quizás ver películas de, no sé, de Kubrick como Odisea en el espacio, o cosas así que tienen un concepto muy fuerte,
y que uno lo puede explayar en la música y por ahí se puede notar, se puede uno dar cuenta de lo que quiere hacer el artista, ¿no? De tratar de trasladar, ¿no?, a esa persona a otra parte con sonidos o con atmósferas o con pads, acordes, lo que sea. Considero que ahora ser parte de un mix por Exune en Polegroup y la pista que eligieron es muy buena, se llama Resonant Object, va a salir ahora próximamente en diciembre. Creo que es una de las pistas que, bueno, puede llegar a tener mucho peso. Después el Various Artists junto a Jonás también hay una pista nueva que se llama Bodies, en el cual estoy también con ZG, con Pulse One. Lo que sacamos junto a Alderan en Mind Trip, yo creo que es la música nueva actual es la que realmente tiene peso y tiene distintas facetas, ¿no? Tiene por momentos partes más mentales, por momentos partes en donde son más fuertes las percusiones y se enfoca más en la pista de baile, pero creo que lo actual y lo que voy a seguir haciendo es con lo que me voy a ir quedando, creo. Si bien por ahí la gente siempre me reconoce, no sé, por algún tema en particular, como, no sé, Interestelar, que me lo pide mucha gente cada vez que me ve o me habla de esa pista, pero quizás me veo más influenciado o más identificado, mejor dicho, con lo que es lo nuevo que está por salir o está por ver la luz ahora. Bueno, Man from Earth es un EP que hicimos junto a Alderan, ¿no? Estuvimos semanas trabajando en ese proyecto, digamos, en el cual estuvimos trabajando, sacando ideas en el estudio de él, hasta que llegamos a un acuerdo en lo que conseguimos 5 o 6 pistas, ¿no?, las que iban todas de la mano, tenían una coherencia desde un sonido más deep hasta un sonido más de pista, ¿no?, más contundente. Lo dejamos esperar un tiempo porque no decidíamos dónde realmente sacar el material. Se lo pasamos a colegas para que lo escuchen, lo pinchaban. Por ejemplo, Chris de Token lo había puesto en Underclub cuando vino con Firter. Lo tocaba muy a menudo Jonás. Y nada, ahí teníamos buena respuesta de ellos. Entonces un día nos decidimos y dijimos, bueno, vamos a probar y mandarlo a algún sello que realmente valga la pena y lo consideremos bueno. Y bueno, la plataforma de Firter, Mindtrip, fue eso lo que realmente agarró ese proyecto, ¿no? El indicado, digamos, perdón, hablando bien, fue el indicado y digamos que nada, nos sentimos muy cómodos. Él realizó un remix de una de las pistas y bueno, ahora está que salió el release y yo creo que tiene una buena respuesta de la gente. Ahora tengo en mente quizás trabajar en un álbum, ¿no? Poder tener pistas con más concepto que vayan desde IDM al techno, al ambient. Tratar de, en 12 o 15 pistas, tratar de contar una historia, ¿no?, un poco más fuerte, digamos, y quizás sacar todo mi potencial de la producción y trabajar detalladamente en cada pista y quedarme conforme con lo que es, bueno, decir, tengo un álbum de 12 pistas y tratar de decir, bueno, de acá hacer un giro, ¿no?, en lo que es Mental Resonance y decir, acá se empieza a marcar una potencia a nivel producción que no hay que bajar, ¿no? Como una calidad, una vez que uno llega a una calidad sonora mejor, tratar de decir, bueno, mantener la línea y que cada vez sea mejor. Saco la inspiración de artistas que están actualmente pegando muy fuerte, como, no sé, Sadik, como Stanislav Torkachev, que, bueno, para mí son fuertes influencias, quizás de artistas del pasado como Mills, como, no sé, Sargent o Regis. Puedo encontrar muchas cosas también
atractivas, ¿no? Quizás de todos ellos puedo sacar la parte rítmica, que es lo que más me gusta, y de estos artistas nuevos puedo sacar la parte más sintética y mental, ¿no? que me gusta, donde hay arpegios constantes todo el tiempo que van variando y la música es muy contundente a la vez. Entonces se crea, ¿no? Se genera en la pista algo fuerte que es entre mucha percusión, mucho brillo, muchos, no sé, platillos, snares y un montón de drums que están sonando al mismo tiempo y a la vez arriba un arpegio que es mucho más armonioso, pero que es a la vez muy hipnótico. Entonces, quizás a la hora de hacer música trato de tener todos esos elementos en un track, o quizás también puedo tener algo mucho más tranquilo, pero la idea es generar algo que sea un poco más atemporal, influenciarse de cosas nuevas y viejas y generar un sonido más timeless, por así decirlo. De la escena local, bueno, Pulse One, Alderan, Set, que son mis más cercanos amigos, ¿no? Con los que trabajo más seguido, con los que, bueno, considero que hay mucho potencial y calidad. Después, bueno, hay chicos como, no sé, Farsed, como Few Five, que es Andrés Fusaro, ¿no? Que también tiene un live muy bueno, es un muy buen productor, pero no tiene el incorporado en sacar música en todos lados, sino que es de un circuito más underground y de un perfil más bajo, y la verdad que mis artistas favoritos en la escena actual y local son ellos, ¿no? En donde realmente veo potencial. Después seguramente haya muchos más chicos que trabajan bien a nivel de DJ, y bueno, Leandro Miragliota hace muy buen trabajo en lo que es su residencia en Underclub y lo veo muy bien también posicionado. Entonces, a nivel local creo que estos son los chicos que tienen mucho potencial y que realmente pegan en la escena. ¿Qué representa la cultura tecno? Digamos que es una ideología, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? O por lo menos lo que yo así elegí. Si bien, no sé, uno puede elegir ser contador y estar todo el día escribiendo números, haciendo cuentas, y su pasión para mí, lo bueno sería ganarse la vida trabajando de esto, ¿no? De estar haciendo música, de estar poniendo música para gente en un club, tratar de todos los días estar contando una historia con música, tus principios, tus valores, no sé, de alguna manera transferirlo en la pista de baile y que llegue, ¿no? Que la gente después de escuchar una sesión se vaya pensando y diciendo, bueno, qué buena música, qué fue tal cosa que puso, que quizás es algo que hoy en día hay mucha información y muchos DJs tocan mucha música que es la actual, la que les llega, ¿no? Y también entiendo que, no sé, DJs que vienen de Europa ya están acostumbrados a la música vieja y ya la conocen, ¿no? Pero quizás pasa que todos los clavers conocen toda la música actual. Y la idea para mí también es contar un poco de lo que es lo viejo y crear una historia con lo que es la historia en sí del techno, ¿no? Entonces, te digo, es un estilo de vida para mí.